Se recibe una llamada correspondiente del 911 informando que hubo un asesinato a eso de las 7 a.m. en las instalaciones de la Universidad Gerardo Barrios, específicamente en el área de salud. Para comenzar a hablar sobre la escenificación, principalmente acordaremos ciertas definiciones y criterios que consideramos primordiales a mencionar en esta práctica. Primeramente, la escena del delito es el lugar en donde se ha cometido un hecho punible y se le denomina de muchas formas, aunque todas ellas se refieren a lo mismo. Y con esto nos referimos al lugar en donde se cometió un hecho que la ley ha tipificado como un ilícito penal. En este caso, nos encontramos con una escena abierta. Esta se caracteriza por estar situada al aire libre y expuesta a las inclemencias del medio ambiente y de las personas. Con esto nos referimos a lugares como la vía pública, parques, estadios, playas, predios baldíos, etc. Hablaremos también de algunas de las funciones y atribuciones legales del personal interviniente en la escena del delito. Primeramente, del personal fiscal, que van a ser quienes dirigen la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil. Ellos coordinan y ejercen el control jurídico de las actividades de la investigación del delito que desarrollen con los colaboradores. Podrán ordenar también las operaciones técnicas y científicas convenientes para el mejor y efectivo procesamiento de la escena. Dispondrán también del auxilio de peritos para procurar la realización de los actos urgentes de comprobación que no requieran autorización judicial. Dispondrán también de los objetos o documentos relacionados con la comisión de un hecho delictivo. También podrán ordenar el decomiso de aquellos objetos que sean nocivos a la salud, de tenencia prohibida o peligrosa, de comercio no autorizado o de ilícita procedencia, entre otros. También se ordenará el cierre de todo lugar donde se ha cometido cualquier delito cuando las circunstancias del caso lo ameriten. El personal policial podrá asistir a las personas lesionadas a consecuencia del hecho delictivo. Esto quiere decir que podrán tomar los signos vitales y en su caso trasladarlos a centros asistenciales. También protegerán y acordonarán la escena del delito, verificando que el perímetro de seguridad sea suficiente, de manera que esté protegida toda la escena de las evidencias y si es necesario y evalúan extender el límite de seguridad. Es posible que se establezcan incluso el doble de perímetro. El acordonamiento deberá de ser lo suficientemente amplio y seguro para que todas las pruebas se mantengan protegidas. También se debe cuidar que los rastros del delito sean conservados, como lo he mencionado anteriormente, y que el estado de las cosas o de las personas no se modifique hasta que llegue al lugar del hecho el encargado de la inspección. Se debe tratar de obtener también de las personas curiosas, de los ofendidos, que en este caso serían los familiares de las víctimas, o de testigos potenciales, cualquier información que sea relacionada con el hecho, cuidando siempre al informante. Se debe ordenar también las medidas necesarias para que las y los testigos estén presentes en el sitio, no se alejen ni tampoco se comuniquen entre sí. Se debe proteger a las y los testigos y víctimas y especialmente a los menores de edad. En casos excepcionales y cuando se exijan las circunstancias, deberán de proceder a recolectar aquellas evidencias que puedan perderse o destruirse debido a la presencia de fenómenos naturales, como en este caso podríamos mencionar la lluvia. Se debe de brindar la seguridad necesaria a las y los intervinientes en el procesamiento de la escena hasta su finalización. Se debe de tomar nota también de todo aquello que se encuentra en el área cercana a la escena y tomar las medidas necesarias. Luego nos encontramos con el personal de investigación. La policía, por iniciativa propia, por denuncia o por orden fiscal, procederá a investigar los delitos de acción pública y a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores. Los oficiales, el personal de la policía, los auxiliares a la PNC cumplirán con sus funciones en la investigación de los hechos punibles. Esto lo van a hacer bajo el control de los y las fiscales que ejecutarán las órdenes de estos y también las judiciales. Ordenar, si es indispensable y por el tiempo mínimo necesario, el cierre del local en que se presuma por suficientes indicios que se ha cometido un delito grave y levantar un acta detallada. Se debe interrogar también a las y los testigos y presumir la entrevista en un acta sucinta, como lo va a hacer también cada uno de los demás procedimientos. Cuando así lo requieran, las o los testigos tramitarán el régimen de protección para las víctimas y testigos. Se identificará el cadáver y previa opinión del médico forense se deberá de trasladar para su respectiva autopsia. Se debe de citar también al imputado en los casos y forma que el Código Procesal Penal lo autoriza y formalizar las diligencias que realicen, documentando sus actos por medio de actas, como lo había mencionado también anteriormente. Luego hablaremos de los aspectos operativos a seguir por el investigador. Él debe de determinar un puesto de mando en coordinación con el equipo disciplinario, dejar constancia mediante acta del procesamiento de la escena del delito, así como de los eventos que se presenten durante la misma. Se debe de observar también
los alrededores del área de la escena y tomar nota de aquello que parezca sospechoso o relevante. Se debe también entrevistar al policía que protege la escena y solicitarle el reporte de las novedades por escrito. Se debe de trasladar a las o los testigos y víctimas a la oficina principal o aislarlos procurando la seguridad de los mismos, de verificar la identidad de la víctima y solicitar el informe sobre sus antecedentes, realizar capturas cuando sea necesario y procedente. En tanto al personal médico forense, este deberá de realizar el reconocimiento preliminar del cadáver en coordinación con la o el fiscal, investigador y técnicos de las inspecciones oculares, y describirá preliminarmente la naturaleza de las lesiones o heridas que presente el cadáver y su posible incidencia en la causa de la muerte. La práctica de la autopsia médico-legal se establecerá previa a la opinión del médico forense y en acuerdo con el fiscal. Las pericias que se pueden realizar por el médico forense son corroborar el diagnóstico de la muerte, establecer la causa de la muerte, el mecanismo y la manera de la misma. Después de haber observado en pantalla la toma de los datos de las personas que tendrán acceso a esta escena, procederemos a describir la metodología del procedimiento de la escena del delito. El procedimiento de la escena del delito se desarrollará en los siguientes pasos. En primer lugar, la protección de la escena del delito es toda actividad que se realiza para garantizar el aseguramiento o protección del lugar de los hechos con ocasión de una posible conducta delictiva, a fin de evitar la pérdida o alteración de los elementos materiales de prueba o evidencia física. Como lo estamos viendo en pantalla, la protección de la escena del delito inicia con las medidas que adoptan las y los primeros agentes policiales que llegan al lugar de los hechos, verificando y confirmando la noticia criminal. La protección debe de mantenerse sin interrupción hasta que la o el fiscal responsable del procesamiento consideren finalizada la diligencia. Luego de haber realizado las siguientes actividades, como lo son anotar la hora de llegada al escenario del delito, desalojar a las personas curiosas y establecer el cordón de protección, no mover ni tocar nada ni permitirlo hasta que no haya sido identificado y fijado el lugar, excepto en caso de riesgo o alteración o pérdida de evidencias, por ejemplo, como les había mencionado anteriormente, en caso de lluvia o efectos climáticos, y después de establecer el perímetro de la escena del delito y su debido acordonamiento con cinta, de acuerdo con la naturaleza del delito y el tipo de escenario, y pudiendo debido a eso coordinar la llegada del equipo de procesamiento de la escena del delito, quienes son el personal fiscal, investigador, técnico de inspecciones oculares o médico forense, haber aislado testigos y retirar a otros del área inmediato y tomar las notas preliminares del personal de socorro, como se había visto anteriormente, podremos continuar en este proceso con la observación de la escena del delito, ya que ésta se encuentra protegida y también se encuentra el equipo correspondiente. Así que procederemos a los métodos de búsqueda en la escena del delito. La búsqueda de evidencias es una actividad que debe planificarse y organizarse de acuerdo a la escena que se trate. El método de búsqueda que corresponda aplicar será desarrollado por la o el técnico recolector y supervisado por la o el fiscal. El método de búsqueda que va a ser empleado debe ser registrado en el acta de inspección ocular policial. En este caso, entre los métodos de búsqueda más utilizados, tomaremos en espiral, que se emplea en espacios grandes o pequeños y se puede realizar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Como evidentemente lo podemos observar, aquí se está utilizando el método de análisis, que es el método espiral, en donde este se está ejerciendo de afuera hacia adentro. En este método se parte desde la parte de afuera de la escena y luego se va realizando la observación de forma circular hasta llegar al centro del lugar. Esto se utiliza comúnmente en lugares que son abiertos o grandes, como lo es en este escenario. Doctor, ¿qué opina sobre esta situación? Lamentablemente este es un hecho que todavía estamos investigando y no podemos dar muchos datos relevantes, pero simplemente es una situación de las que día a día nos encontramos en nuestro país. Les recomiendo a todos de que se queden en sus casas.
Continuando y después de haber realizado el método de búsqueda en la escena del delito, hablaremos del método de fijación de las evidencias en la escena del delito. En este proceso de fijación de cada una de las evidencias encontradas en la escena del delito, se permitirá una mejor orientación de la investigación. Todos los métodos de fijación se complementan a fin de verificar la validez y la confiabilidad de la evidencia. Los datos debidamente fijados y documentados constituyen un valioso recurso para futuros requerimientos. Es importante que como intervinientes en la escena consideren que una vez que se cambie de lugar un objeto, jamás se logrará volver a colocarlo exactamente en su posición original. Lo anterior exige que las y los investigadores y técnicos fijen y documenten con exactitud cada una de las evidencias encontradas. Lo acontecido en la escena del delito puede fijarse y documentarse en diversas formas. Esto, como se ha visto durante todo el video de investigación, se ha realizado mediante el acta de inspección ocular policial, la fotografía, video, entre otras. También es importante destacar que una adecuada metodología y técnica es la que hay que utilizar para la recolección, y esta tendrá que ser evaluada por el personal encargado de realizarla, quien determinará, basado en las características propias y la naturaleza de cada evidencia, la forma más idónea de recolectarla, siendo cuidadoso de garantizar que las mismas no sean alteradas, contaminadas o destruidas, así como las medidas de bioseguridad del personal que interviene en el procedimiento. Por ello, luego de finalizar la búsqueda, localización, identificación y fijación de las evidencias, la o el técnico recolector e investigador, bajo la dirección funcional de la o el fiscal, continuarán con el proceso de recolección de las evidencias, de acuerdo a la orden lógico en que fueron identificados, garantizado que no sean alteradas, contaminadas o destruidas, dependiendo del tipo de escena, de las condiciones socioculturales o climáticas de la misma. Hay que establecer prioridad en cuanto a la recolección de la evidencia para evitar su pérdida o degradación. Luego de eso se procede al embalaje de las evidencias, que está integrado por el paquete, el sellado y el etiquetado, y en consecuencia se debe proceder con mucho cuidado en cada uno de sus pasos. El sellado se refiere al cierre del recipiente donde se ha embalado la evidencia utilizando cinta adhesiva impresa u otro tipo de cinta adhesiva para evitar que este mismo se abra. Luego de haber realizado lo descrito y lo indicado por la ley, se procede al levantamiento del cadáver. La investigación científica de todo tipo de muerte es un trabajo complejo, extenso y necesariamente requiere la participación de un equipo conformado por profesionales altamente capacitados, que a la hora de resolver el caso deben de estar provistos de sólidos conocimientos científicos y experiencia y contar con los instrumentos técnicos necesarios. La investigación médico-legal de la muerte se basa en 3 grandes fuentes: los antecedentes, las circunstancias y los hallazgos en la autopsia. El cadáver en sí es una prueba de convicción que motiva a 2 operaciones médico-legales: a la investigación en la escena del delito o a la autopsia médico-legal. El levantamiento de cadáver es la búsqueda o investigación de pruebas médico-legales en la escena del delito y comprende el examen del cadáver y el examen del lugar y sus alrededores. La diligencia debe efectuarse de manera inmediata, en forma ordenada, minuciosa, metódica, completa e ilustrada, teniendo presente que no es prudente descartar ningún detalle, por más insignificante que éste parezca, por su probable significado en la cadena de los hechos.